¡Qué emoción, gente! ¡Estoy en Canadá! ¿De qué lado se ven mejor las cataratas? Es impresionante. Vamos a pasar por la planta vieja de energía de Canadá, donde se puede ver el naufragio. Y mi primer parada canadiense es al naufragio del Niágara. Nos situamos en agosto 6 de 1918. Dos hombres a bordo de un barco que carga arena y materiales, se les desengancha el barco de donde estaba anclado y empieza a correr por los rápidos hacia la catarata sin manera de pararla. Bueno, ahora que estamos en el contexto de la historia, les voy a contar qué sucedió, cómo sucedió y cómo se salvaron. Le llaman la barcaza del Niágara. Imagínense la audacia de estos dos marineros que, después de pasar unos momentos horribles, cuando iban en bajada por los rápidos, tiraron el ancla para asegurarse de que ahí se quedaban. Lamentablemente, la soga del ancla se rompió y la barcaza continuó su rumbo hasta que encalló antes de llegar a la catarata más grande del Niágara, la caída de la Herradura. Las 5 plantas de energía que pertenecen al Niágara se pusieron manos a la obra, haciendo trabajar las turbinas al máximo para mantener las corrientes al mínimo mientras la barcaza se acercaba más y más al borde de la herradura. En eso, las autoridades deliberaban cómo iban a salvar a estos dos valientes marineros. Decidieron que la manera más segura y rápida era tirar una soga del techo de la planta de energía de Toronto. La soga continuaba enredándose y horas pasaron sin poder rescatar a los dos hombres, hasta que en la madrugada el conocido héroe del Niágara, Red Hill, se voluntarió a desatar la soga y salvar a los marineros. Desde ese entonces, ese naufragio se ha quedado en los rápidos del Niágara, más de un siglo. Ahora, en octubre de 2019, por todo el deterioro, por el paso del tiempo, el barco se movió más cerca de las caídas, unos 50 metros. Este naufragio es parte de la historia de las cataratas, parte de la historia de Ontario, de Canadá. Ahora, los expertos dicen que en cualquier momento este naufragio va a desaparecer, se va a terminar cayendo por las cataratas porque se sigue deteriorando con el tiempo. Desde que se movió 50 metros, las autoridades han alertado a todos los barcos que pasan por abajo y a toda la gente, tanto de Estados Unidos como de Canadá, porque no se sabe cuándo realmente se va a soltar. Imagínense con la fuerza y la rapidez que viene ese agua. Si les gusta este video del naufragio, hagan clic aquí. Les dejo mi video, Estados Unidos y Canadá. Las cataratas, ¿de qué lado se ve mejor?